Ahora los vamos a invitar a todos a transitar el mundo de los datos. Y para ello tenemos a Carolina Duprat. ¿Está bien el apellido? Muy bien. Nadie más y nadie mejor, ¿no? Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Educación de la Universidad de San Andrés. Profesora adjunta de la Cátedra de Datos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Daniela. Además, Carolina es codirectora del proyecto de investigación Alfabetización en Datos, Habilidades para una Ciudadanía Digital Ampliada del Plan Ceibal, Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay, a través del Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés, y además es coordinadora del diseño curricular de investigación en humanidades de la Escuela Hort. Felicitaciones a los que se quedaron y vamos a escuchar a Carolina, que nos trae un tema que nos intriga a todos: cómo utilizar las herramientas de la ciencia de datos en la gestión educativa. Okay. Muchas gracias. Bueno, ante todo a Cordieb por la invitación y a Alejandra y a Daniela por toda esta intro. La verdad es la primera vez que vengo al evento de Cordieb y la verdad no pude tener una bienvenida mejor, más cálida, más comunitaria, así que se nota el buen clima y la comunidad que hay hoy acá en este evento. Bueno, datos, pero podríamos decir la dimensión humana de los datos, me gusta pensar. O los datos, pero los datos con corazón, podríamos decir, ¿no? Los datos con sentido. Me gustaba empezar con esta historia, que es la historia de un museo de diseño que se llama Cooper Hewitt, está en la ciudad de Nueva York, y es un museo que se caracteriza por trabajar mucho con la experiencia de los visitantes, o sea, con lo que le pasa a la gente cuando obviamente va a ver las muestras. Es un museo bastante interactivo, como ven, ¿no? Hay posibilidad de tocar, de manipular muchas cosas, muchas pantallas. Y bueno, y hace un par de años empezaron con este proyecto que se llamó así, The Pen, ¿no? La lapicera, y que consistía en lo siguiente: cuando entrabas al museo te daban esta especie de dispositivo, esta lapicera, y la propuesta era que a través del recorrido que ibas haciendo a lo largo del museo, vos puedas ir guardando, como si fuera una especie de pendrive, lo que más te gustaba, tus favoritos, ¿no? O incluso si tenías la posibilidad de hacer alguna especie de creación ahí en vivo, bueno, te la pudieras guardar también como un producto propio. Entonces, después vos llevabas a tu casa y con ese código que te daba la entrada, lo ponías en el sitio web del museo y tenías ahí toda la información de lo que habías guardado, de lo que habías visto, más información de contexto, sobre los diseñadores, los autores de las obras, ¿sí? Interesante pensarlo desde la perspectiva del museo, ¿no? Porque más allá de que a la organización, desde la gestión, ¿no?, le quedaron un montón de datos sobre intereses de esos visitantes, de esa audiencia, o sea, por ejemplo, les quedó información sobre cuál fue tal vez la obra más seleccionada o más guardada, cuál fue la favorita, digamos, de cierta muestra, tal vez una muestra itinerante, pero también le quedó alguna información que automáticamente podía guardar el dispositivo asociado a lo que cada usuario o cada visitante iba haciendo durante la muestra. Por ejemplo, el horario en el cual uno había hecho clic y había guardado cada parte de ese recorrido, y obviamente teniendo el horario de cada acción, uno tenía el horario de entrada y el horario de salida, podía saber cuánto tiempo había estado la gente en esa muestra, o sea, en el museo. De alguna manera, algunas trayectorias sobre el recorrido, qué habían hecho mientras estuvieron en ese espacio. No sé si alguna vez les pasó, por ejemplo, de llegar a un museo tan grande en donde uno a lo mejor se pasa todo el tiempo en un piso
y se dio cuenta que cierra el museo y ya no le alcanza el tiempo para recorrer otros pisos. Pero bueno, desde el punto de vista de la gestión de esos usuarios, de esa gente visitante, el museo captura un montón de información que la puso a jugar para su propia programación, para sus propias estrategias. Me pareció un buen ejemplo, una buena metáfora para pensar lo que son hoy las plataformas que usamos. Podríamos decir los entornos de aprendizaje. Ustedes dirán, bueno, yo tal vez, quizás no todos tenemos, no todas las instituciones tienen un campus virtual o digamos, un entorno digital súper personalizado, pero el solo hecho de generar contenidos, tener docentes que generen contenidos en alguna plataforma, como puede ser YouTube o como puede ser blogs o los sitios que utilicen, ya empieza a generar un montón de métricas. Un montón de datos, ¿no? En la charla anterior, Sandra hablaba del tema de la evidencia, y la realidad que un poco lo que nos pasa con esto de los datos es que tenemos como una sobreabundancia de evidencia de un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipos de datos podemos tener a través de las plataformas? Bueno, podemos tener ciertos datos simples que, si fuera un entorno de aprendizaje, podríamos llegar a saber en qué momento se conectó el estudiante a esos contenidos, ¿sí? Cuánto tiempo estuvo viendo un determinado contenido. Dos datos como muy sencillos, muy simples, datos de entrada que en sí mismo tal vez no dicen nada, pero puedo llegar a sumarle algo sobre el contexto en el cual se consumen esos datos. Entonces, puedo empezar a saber, bueno, si se conectó desde el celular o si se conectó desde una computadora personal de su casa, la hora de conexión, que es un dato no trivial, ¿no? Porque, digamos, tal vez podemos empezar a descubrir que a ciertas horas nocturnas hay mucho horario de conexión o mucho tráfico en esas plataformas. Y lo más interesante, que aparece ligado a las actividades. O sea, si algunas plataformas que en breve van a estar entre nosotros, tienen la posibilidad de darle como un feedback, o sea, una devolución inmediata a lo que cada estudiante va haciendo a través de una actividad. Entonces, bueno, empezar a detectar si es que hay alguna preferencia por algún tipo de contenido, ¿sí? Si hay estudiantes que a lo mejor a ciertas horas prefieren consumir un contenido de, qué sé yo, de video, y no tal vez un contenido en texto, o hay otros que prefieren tienen otro perfil, otro tipo de contenidos más favoritos. Y también esto de la repetición y de la suspensión de actividades, o sea, el estudiante repite más de una vez una actividad, cuántas veces la repite, deja la actividad por la mitad y no completa una actividad. Es decir, empezamos como a tener como el registro de la trayectoria, de lo que sucede con ese proceso, ¿sí? de aprendizaje. Y lo más interesante empieza a surgir cuando uno puede empezar a combinar algo de esta información para responderse a alguna pregunta que tiene, ¿no? En definitiva, muchas métricas, muchos datos, métricas de todo tipo, pero la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros tiene que ver con, bueno, ¿cuáles serían en todo caso esos indicadores o cuáles son las preguntas de fondo que me interesan abordar a partir de esa información? Me interesa, por ejemplo, poner el foco en la personalización que puede llegar a haber en esas propuestas. Bueno, entonces tal vez tengo que tomar el dato que tiene que ver con el tipo de formato que ese estudiante prefiere. Me interesa ver, por ejemplo, el nivel de participación o el impacto que tiene cierta tutoría o cierto feedback que voy dando a ciertas actividades. En ese caso voy a tomar, obviamente, otro tipo de datos, ¿no? Y en eso me parecía que era interesante también este aporte, que esto lo trabaja un investigador australiano que se llama John Hattie, y él creó esto que él llama como el barómetro de las influencias o de los efectos de los aprendizajes, ¿sí? Él tiene un concepto que se llama aprendizajes visibles, y le interesa mucho esta cuestión de cuál es la evidencia, cómo se puede ver eso que se genera en lo que se materializan esos aprendizajes. Y entonces, él acá plantea, como ustedes ven, no sé si ven de 0.4 en adelante, son una cantidad de efectos que están vinculados a lo que sería como lo deseable o efectos que pueden dinamizar positivamente esos aprendizajes, ¿no? Entre los cuales tenemos, bueno, el tamaño de la clase, el tipo de evoluciones, bueno,
está en inglés, pero vamos recuperando algunos. Por ejemplo, el tipo de evaluación de procesos, tutorías que se van generando en el aprendizaje. Y también otros que tienen que ver con justamente la claridad docente, la credibilidad docente, ¿sí? Otro tipo de efectos. Para este lado tengo otros que en cambio no son tan positivos. Es más, tengo acá por este lado algunos bastante más negativos que tienen que ver con el aburrimiento, con la repetición o también la falta de sueño, ¿sí? Uno podría conectar esto de las horas a las que se conectan los estudiantes con algunos de estos efectos, algunos de estos indicadores. Y en definitiva, un poco la pregunta acá tiene que ver con cómo agrupar estos datos, cómo agrupar estas métricas en dimensiones de análisis o en indicadores, que en definitiva tienen que ver con las preguntas que nos estamos haciendo. Otra dimensión de los datos tiene que ver con otro tipo de mediciones que hoy tenemos también para la gestión a nivel nacional, por ejemplo. En este caso, estamos tomando un tablero que publicó el Ministerio de la Nación, de Educación de la Nación, del operativo Aprender, por ejemplo, pero hay un sitio en donde se están publicando diferentes reportes y tableros interactivos con toda esta información y que uno puede empezar a manipular, uno puede empezar a cruzar. Entonces, bueno, por ejemplo, en este caso, algo ya sabido y discutido, seguramente analizado por todos, ¿no? Pero que tiene que ver con lo que pasó con los aprendizajes de matemática y lengua, divididos en este caso por el nivel socioeconómico, en donde en el caso de lengua, si ustedes ven el nivel socioeconómico un poco más bajo, impactó un poco más negativamente la curva, ¿no? que lo hizo en los otros sectores, y claramente lo hizo más en lengua que lo que fue en matemáticas. Ahora, sobre esto uno puede interpretar un montón de cosas, ¿no? A partir de los datos, y ahí es donde empiezan a jugar las preguntas. Yo podría poner el acento en pensar que, como dice este título, ¿no? Casi se duplicó la cantidad de alumnos que no llegan al nivel esperado, y pongo la mirada en una parte del gráfico, ¿sí? Acá la parte justamente la parte de lengua, por ejemplo, que prácticamente se duplicó esa cantidad, ese nivel, pero podría también poner el acento en lo que pasó por provincias y tratar de hacer algún análisis sobre, bueno, cuáles fueron las provincias que también tuvieron un mejor desempeño o un peor desempeño en este sentido. También lo que tiene interesante este tablero, que esto es puntualmente está elaborado con una herramienta que se llama Power BI, que tal vez alguna vez la usaron o no, pero que es una de las herramientas más potentes que hay para hacer este análisis de datos. Lo que tienen justamente es la posibilidad de ir eligiendo distintos filtros e ir mirando la misma información desde distintas preguntas y contextualizando los textos y dándole sentido a esos textos, a esos datos de diferentes maneras, ¿sí? Yo puedo elegir, por ejemplo, filtrar por jurisdicción, o puedo filtrar por nivel educativo de la madre, o por región educativa, como veíamos decir recién, o por tipo de gestión, y voy viendo diferentes tipos de lectura, puedo llegar a hacer diferentes tipos de lecturas o interpretaciones de esos datos. Esto es interesante porque, si bien circulan ciertas lecturas, siempre está bueno tomar en cuenta algún dato que pueda servirnos como contexto para la toma de ciertas decisiones, ¿no? En este sentido. También, fíjense qué pasa cuando uno toma otros sitios. Por ejemplo, este es un sitio muy conocido, se llama World in Data, tal vez, seguramente lo vieron en la tele, porque ahora circula bastante con todo el tema de la pandemia. Fíjense que, por ejemplo, acá podemos ver en este gráfico el porcentaje de cómo fue variando la cantidad de alfabetizados y no alfabetizados, ¿no? A nivel mundial. Y ya tengo otra escala, que es la escala de los últimos 200 años. Fíjense cómo la foto es bastante distinta, ¿no? En términos de proyección. Hoy por hoy, digamos, si hace 200 años atrás el 80% de la población era analfabeta, hoy ese porcentaje lo tengo invertido. Y el 80% de la población es alfabetizada, ¿no? Claramente. Y si tomo, por ejemplo, este de acá, que hace una proyección hacia lo que podría ser el 2100, fíjense que lo que pasa también a nivel de cobertura de los niveles educativos es cómo aumenta también la cobertura en los niveles del secundario, el ciclo superior del secundario y en lo que sería terciario o postsecundario. Entonces la foto
en este sentido, es bastante más auspiciosa, ¿no? Digamos, cuando uno empieza a ver esta escala, que es otra escala, es otro fenómeno, la narrativa de los datos puede llegar a ser otra. Y esto me parece que es un poco lo más interesante que tienen para traer justamente los datos, que es poder darnos, como a veces se dice, los insights o las miradas o cierta visión de los temas o de los problemas que no tenga que ver con el sentido común, ¿no? Hay un famoso analista de estos temas que siempre dice: el sentido común nos engaña, ¿no? Sobre muchas cosas que pensamos que son de una manera y sobre todo con temáticas globales, cuando la empezamos a ver a una gran escala, la foto es bastante distinta. Entonces, esto de leer, analizar datos, discutir los datos, pensar de qué manera se podrían mostrar mejor, son en sí hoy parte de un tema que se discute mucho con el tema de los nuevos alfabetismos. Hay ciertas habilidades que están vinculadas a la lectura de datos, a la interpretación de datos. No son habilidades estrictamente técnicas, son habilidades que en muchos casos tienen que ver con hacerse mejores preguntas o buenas preguntas. Y un poco, digamos, ustedes pueden pensar o se preguntarán, bueno, ¿por qué trabajaré con esto? Digamos, se habla tanto de la ciencia de datos o del trabajo con datos en los medios y todo el tiempo, digamos. Por un lado hay algo de conocer de qué se trata este fenómeno, ¿no? de preguntarnos cómo esto va a impactar en la escuela de alguna manera. Y la ciencia de datos o el trabajo con datos es una cuestión que tiene que ver con nuevas metodologías de trabajo, con nuevas herramientas, con nuevos lenguajes, con nuevas tecnologías en algún punto, pero también es una cuestión que, como decía recién, involucra habilidades fuertemente sociales, ¿no? Fuertemente cognitivas o metacognitivas y no solamente técnicas. Quiere decir que cualquiera de nosotros, digamos, siempre es bueno desde la curiosidad alentar a como meternos a explorar estos temas desde las visualizaciones que no requieren conocimientos de programación. Y obviamente surgen un montón de nuevos temas que tienen que ver también con esta disciplina. Si pasó en el 1-1 Sarmiento, esto fue una experiencia que hicimos hace como 10 años atrás en un colegio en Buenos Aires, que se llama Colegio Sarmiento, en donde justamente digamos, la conectividad recién empezaba, ¿no? Que teníamos estas primeras netbooks, y en ese equipo de investigación que trabajamos con Alejandro Pisitelli también en ese momento, y todo un equipo de ayudantes de la universidad, lo que hicimos fue como tratar de armar una escuela paralela dentro de lo que era la escuela en ese momento, ¿no? Rediseñar la escuela, o sea, cambiar la caja de las materias, cambiar el diseño de los espacios, cambiar la evaluación. ¿Y qué nos pasaba? Nos pasaba que durante las clases, hacíamos esta experiencia en 2 cursos, los chicos todo el tiempo, desde las netbooks, se conectaban obviamente a las redes sociales, y cuando uno miraba esos grupos de redes sociales, muchísima información sumamente interesante de lo que pasaba por ahí, ¿no? Fuera de clase, en feriados, los chicos hablaban de la escuela en estos espacios, o compartían cosas, o hablaban de cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, acá, en algún momento uno de los chicos, ¿no? Qué buena la clase de hoy, ¿no? Se entablaba otro tipo de dinámica y otro tipo de vínculo entre los actores que estaban jugando. Entonces, no teníamos en ese momento, año, les digo, 2011, no teníamos grandes herramientas de visualización, pero hicimos, por ejemplo, muy artesanalmente, digo esto para mostrar otra posibilidad, una especie de red de qué pasaba en esos grupos, quién hablaba con quién, qué tan centralizada estaba esa conversación. O sea, lo que ustedes ven acá son, como mostraba hoy también Sandra, son pequeños nodos, que son usuarios. El tamaño de cada nodo, de cada usuario, tiene que ver con la cantidad de publicaciones o de comentarios que hacía ese usuario en las redes sociales. Y era un primer mapeo donde uno podía empezar a identificar, bueno, hay ciertos actores que tal vez tienen una centralidad mayor dentro de esta red. Fíjense como en este curso, por ejemplo, la conversación estaba mucho más centralizada que lo que estaba en este otro, ¿no? Donde la comunicación era bastante más dispersa
Pero a su vez, algo que pasa acá, que es que tengo algunos satélites muy alejados de esta conversación, no los tengo de este lado, ¿no? Entonces, bueno, esto ya requiere, digamos, quizás interpretar este tipo de gráficos, que son gráficos de redes, pero lo interesante es ver cómo cosas que nosotros observamos cotidianamente, si las vemos desde otra mirada o desde otra perspectiva, tal vez nos cuenten algo distinto. O sea, un poco esto, ¿no? Conectar los datos a un nivel más humano puede cambiar nuestro modo de ver el mundo. Hay que ponerle preguntas, hay que ponerle también sentido, hay que ponerle capacidad de análisis. Esto es una frase de un colectivo que trabaja mucho con datos y artes visuales, artes en distintos espacios públicos, que se llama así, Domestic Data Streamers, muy recomendable. Bueno, entrando un poco en tema de herramientas, sin ponernos demasiado técnicos, cuando hablamos de, digamos, esto que les mostrábamos, de los tableros, o sea, empezar a pensar en tableros donde se visualiza información, por ejemplo, uno podría pensar en tener tableros personalizados por alumno o alumna, ¿sí? Y también podríamos pensar en tener tableros a nivel de cursos. Va a haber mucha información, hay ya mucha información, y realmente, insisto por esto, porque realmente el desafío es, ¿qué vamos a hacer con esa información? ¿Vamos a mejorar, vamos a cambiar lo que hacemos? Bueno, ¿en qué medida? ¿Qué cosas vamos a cambiar? Digamos, pedagógicamente incluso, ¿no? En el trabajo con docentes. Entonces, bueno, una herramienta muy utilizada es la herramienta de Microsoft, que se llama Power BI, a partir de la cual uno puede empezar a armar estos tableros con ciertos elementos de información. Si quizás es complejo pensar en armar un tablero, creo que es interesante también pensar que hay muchos tableros que ya existen sobre mucha información y que podemos empezar a usar y a manipular, como los que mostrábamos, ¿no? De datos. Y en esta misma línea hay otra herramienta que es de Google. Los que tienen tal vez el paquete de Google Data Studio pueden también muy fácilmente empezar a visualizar mucha esta información. Después, otra herramienta muy sencilla, muy amigable para empezar a explorar se llama Flourish, que también permite hacer algunos análisis de dos variables, por ejemplo, conectándolas. Y la que viene abajo, que es como una nube de palabras, se llama Voyant Tools, y también se utiliza mucho, por ejemplo, para hacer análisis del lenguaje, lo que se llama análisis del lenguaje natural, que es, por ejemplo, si ustedes quisieran tal vez agarrar registros de conversaciones o cosas y trabajar con alguna metodología que permita identificar palabras claves o palabras más importantes, bueno, podrían, por ejemplo, hacerlo con esta herramienta. Obviamente, todo lo que es más relacionado a lo que es la ciencia de datos, también se usan lenguajes de programación. Uno muy utilizado se llama R. RStudio R es un programa de open source, o sea, no requiere tener una licencia. Todos estos en realidad pueden usarse gratuitamente, no requieren una versión paga. O también suele usarse otro lenguaje que se llama Python. Pensaba un poco y un poco a partir de la experiencia que tenemos nosotros en trabajar con estos temas, en que a veces abordar este tipo de trabajos requiere pensar en equipos que combinen a lo mejor algún perfil más técnico con otro perfil, con otras miradas, y que hay algunos formatos de organizaciones que aplican empresas, ¿no? También hay un formato que se llama 90-10, que tiene que ver, muchas empresas trabajan así, ¿no? Decir, bueno, hay un 10% de consensos y sobre esa base hay un 90% de espacio en el cual cada uno decide autónomamente qué proyecto desarrollar o desarrollar en equipo. Es decir, me parecía como interesante pensar esto de como espacios de autonomía y espacios de apropiación también por parte de los docentes en el uso de estas herramientas, ¿no? Hay muchas más herramientas, pero bueno, a grandes rasgos para lo que es herramientas de gestión, me parece que la de los dos tableros fundamentalmente son importantes. También hay otra dimensión del trabajo con datos
que tiene que ver con pensar en datos como habilidades que queremos desarrollar en los estudiantes, o sea, hacer proyectos de investigación con datos. Y en eso les traía el ejemplo del proyecto que comentaban recién, que es el proyecto este que hicimos en tres ciudades, Buenos Aires, Santiago de Chile y Montevideo, en donde trabajamos distintos ejes temáticos, derechos humanos, cultura, economía, a partir de datos. El sitio se llama Pensar con Datos, también está en abierto, con un montón, toda una curaduría de materiales, o sea, tanto bases de datos como visualizaciones, que se pueden retomar, que se pueden usar en clases, con las que se pueden pensar proyectos. Y acá, perdón, me estoy adelantando un poquito, también lo que tienen en ese sitio es esta especie de matriz de progresiones de aprendizaje que es como una especie de rúbrica que nos ayuda a pensar en estas habilidades que tienen que ver con los datos, por ejemplo, el pensamiento crítico con los datos. Bueno, concretamente, ¿qué sería, por ejemplo, un nivel inicial o un nivel en desarrollo o un nivel competente o avanzado en cada una de estas habilidades? ¿Sí? Ahí ustedes encuentran como una descripción mucho más concreta, operativa, ¿no?, de esto, si piensan, por ejemplo, en impulsar este tipo de proyectos. Hay mucho como por investigar también en la web, y tanto videos como textos. Me parecía que estos 4 videos, o sea, podrían ser una buena punto de partida. Bueno, es el famoso video de Hans Rosling, que tal vez ya lo conozcan. Es un clásico. Él generó esta herramienta que se llama Gapminder, que es una herramienta también muy piola para interactuar, para usar datos. Trabaja todo con datos abiertos de organismos internacionales y demás. Alberto Cairo, que es quien ven abajo, tiene un famoso libro que se llama Cómo las estadísticas nos mienten. Y después hay una charla que sucedió estos días, Los algoritmos de cada día, que dio el portal Educar, la dio Karina Maguregui, que es súper recomendable también. Y hay unas charlitas que hemos dado también desde el Infod, desde el Ministerio de Educación, que también pueden ser útiles como para ir explorando otro tipo de herramientas y meterse un poco más en los conceptos. Pero bueno, dejamos abierto también el espacio a preguntas, ¿no? Me parece que lo interesante es lo que puede surgir del intercambio y las preguntas que ustedes tengan también. Así que escuchamos. No sé si hay... Podemos empezar con el espacio más dialogado, si te parece, Carolina, y Rosario va a circular el micrófono en cuanto aparezcan consultas, si les parece. Ahí hay una. Está difícil llegar al micrófono. Bueno, buenos días, muchas gracias, Carolina. Sumamente interesante todo el planteo, pero con un montón de aristas. Y yo me quedé como tildada en la primera parte en donde vos hablaste de la multiplicidad de datos y las lecturas de esos datos y la interpretación de esos datos, más a nivel de sistema educativo. Si bien me pareció súper interesante el tema del aula, pero bueno, por algo me quedé como prendada en esto. Los sistemas educativos de nuestros días tienen multiplicidad de datos, los gobiernos tienen multiplicidad de datos, no solamente en las distintas jurisdicciones de la República Argentina, sino en todo el mundo, y las decisiones en materia de política educativa, en materia curricular, en materia de normativa y demás, muchas veces se toman en base a esos datos y a esa información, de la cual las instituciones, las asociaciones intermedias muchas veces carecemos o solo conocemos parcialmente, solo conocemos algunas partes de esos datos que sustentan esas decisiones. La pregunta es, ¿qué recomendarías como lecturas, como herramientas para las instituciones educativas en estas cuestiones como, por ejemplo, decisiones que se toman en torno al operativo Aprender o en torno a encuestas basadas en aplicación de determinada norma, de determinado régimen, de determinada cuestión, en donde
conocemos la parte que ha sido publicada, publicitada, y no tenemos acceso al resto de los datos, pero sí tenemos que tomar decisiones en torno a cómo implementar o hasta qué punto o hasta dónde implementar en el marco de las autonomías de las escuelas de gestión privada estas pautas. Ok, y cuando decís lecturas, ¿te referís a lecturas más teóricas o lecturas, digamos? Es que desconocemos. Nosotros, las instituciones y las asociaciones intermedias, recibimos información ya procesada, masticada, elaborada. No tenemos toda la información, que sí sabemos que está en algún lado porque nos ha sido pedida. Ok, ahí está bueno contar algo que tal vez no lo mencioné, pero hoy en este sitio, este es un sitio el que cuando mostraba el tablero del operativo Aprender, es un sitio bastante reciente, tiene un par de meses de creación. Eso era algo que realmente, digamos, no estaba para nada accesible, ¿no? Es toda una cantidad de información respecto a distintos tipos de operativos y relevamientos y censos que se han hecho, que post pandemia, en algún punto, se pusieron a disposición. Esto quiere decir que tenemos las bases de datos completas ahí. O sea, sobre este tablero tiene al final una pantalla a partir de la cual uno puede bajarse el Excel, digamos, con todos los datos, o sea, toda la información completa, y a eso iba también con el tema de poder hacer otro recorte sobre esos datos, ¿no? Sin duda eso está, como vos decís, está funcionando como evidencia para tomar decisiones. Ahora, si tienen posibilidad de meterse a explorar esos datos, están en abierto, digo, es algo... Todo el tema de los datos abiertos es como un gran paradigma que hay, y realmente hay mucho esfuerzo también puesto desde distintos gobiernos, jurisdicciones y demás en abrir esa información. Eso está bueno. Después en lo que es lectura de datos para tomar decisiones, bueno, Alberto Cairo, por ejemplo, Alberto Cairo es bastante semejante a lo que trabaja también Walter Sosa Escudero, que es alguien que escribe sobre el tema de ciencia de datos. Walter Sosa Escudero es un economista de la Universidad de San Andrés, que escribe sobre ciencia de datos, pero desde la divulgación un poco, ¿no? Y eso me parece que es una buena referencia, y Alberto Cairo también tiene esos libros, por ejemplo, Cómo las estadísticas nos mienten, es un libro que también se puede explorar a partir de eso. Después hay más bien investigaciones, ¿no?, que se han hecho de cómo en general los datos se usan para tomar decisiones de política pública. Eso ya tiene más que ver con distintos papers y cosas que... pero bueno, me parece que como que uno puede avanzar ahí en varias líneas. Puede pensar en usar los datos que están, leer algo y es algo también nuevo que se está construyendo, ¿no? No es algo como concluido. No sé si te respondí la pregunta, creo que me aproximé un poco. Quería preguntarte, vos hablaste de una nueva alfabetización. Sí. Y hablaste de habilidades. Si podés desarrollar un poco cuáles serían, cómo podríamos también, pensando en nuestro rol de docentes, empezar también a instalarlas en el currículum. Ok. Bueno, generalmente la mirada suele centrarse en lo técnico, en las habilidades técnicas, y en ese registro, por ejemplo, todo lo que es el trabajo con datos implica armar, cuando no están armadas las bases de datos, armar esas bases, digamos, procesar toda esa información, construir visualizaciones de datos, formularse hipótesis a partir de esas visualizaciones, y ahí se empieza como a entremezclar lo técnico con algo más, con habilidades que tienen más que ver con el pensamiento y con lo cognitivo, ¿no? Como esta cosa que decíamos de pensar críticamente con datos. Porque ahí me parece interesante señalar que muchas veces hablamos del pensamiento crítico, y no es que uno puede traer el pensamiento crítico e instalarlo acá en la materialidad de los datos como si fueran textos, sino que ese pensamiento crítico se va forjando en el trabajo con los datos. Entonces, sí o sí, se requiere de ese trabajo para ir generando ese pensamiento crítico en este sentido, ¿no?
Por ejemplo, cuando uno trabaja con datos, hay algo que se llama identificar patrones o identificar aspectos que se repiten en estos datos. Bueno, ese tipo de habilidades tiene que ver con lo técnico, tiene que ver con lo cognitivo también. Y fundamentalmente hay toda otra cantidad de habilidades vinculadas a de qué manera se muestra esa información y cuestionar esa manera de visualizar, porque en realidad estamos muy, digamos, muchas veces es poco transparente. Cuando uno ve una infografía o ve una visualización de datos, uno no sabe muy bien cuál es el proceso que está detrás, que hace que ese dato se genere. Entonces, es un poco de construir, son habilidades de construir y de analizar, y a la vez de poder comunicar con esas herramientas, o sea, en los dos sentidos, ¿no? También expresivos. Hoy también lo que se plantea mucho es que trabajar con datos son también habilidades emocionales, no son solamente cognitivas o habilidades técnicas, sino que también tiene que ver con ganar autonomía en el manejo de los propios datos, ¿no? Porque muchas veces las distintas comunidades ceden sus datos, pero bueno, no se empoderan de igual manera con eso. Y bueno, hay toda una cantidad de habilidades que, como les decía, en esa rúbrica, por ejemplo, está detallado qué implican, cómo se pueden ver, cuáles son las evidencias de esas habilidades. Pero sí son transversales, además. O sea, son aprendizajes que de alguna manera no tienen que ver con el espacio de tecnología o tecnología de la información, sino que pueden tener que ver con la investigación, pueden tener que ver con la ciudadanía, con la economía, ¿no? Y sobre todo, como dice también mucho Sosa Escudero, es como sacar las estadísticas del ámbito de las matemáticas, ¿no? Vieron que muchas veces, tradicionalmente, la estadística era eso que quedaba para el final en matemática que nunca se llegaba a dar, tal vez. Bueno, es incorporar mucho más el pensamiento estadístico y el análisis estadístico ampliado, diría yo, en las distintas materias también. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Aplauso enorme. Muchas gracias.